En el corazón de la antigua Asia Central, donde las nubes se hundieron a través de grandes pasos y montañas, cortando los cielos como espadas, una reina guerrera escribió su nombre en la historia con sangre. No solo cualquier sangre, sino la del hombre más poderoso en el mundo conocido. Esta es la historia de Tamiris, reina de la Masageté, y como ella orquestó una venganza tan terrible contra Cyrus el Grande, que su nombre sería temido por generaciones. Para entender esta historia de venganza, tenemos que entender primero quién era Cyrus. En el siglo VI BCE, mientras que Roma todavía era un estado de ciudad insignificante y Atenas estaba experimentando con la democracia, un imperio colosal estaba creciendo en el oeste. El imperio persano bajo Cyrus II se extendió de la Mediterránea a la Cusindú, de la Caucasia al Golfo Persiano. Nunca antes había visto a la humanidad un imperio de tal magnitud, gobernado por un solo hombre. Cyrus no era solo un conquistador, era un revolucionario en el arte de la gobernación. A pesar de los brutales tirantes que le precedieron, le permitió conquistar a las naciones para mantener sus religiones, costumbres y, en muchos casos, sus líderes locales. Cuando tomó a Babilonia, no masacró a sus habitantes, sino liberó a los judíos de su captura. Su cilindro Cyrus, un decreto inscribido en Clayo, es considerado por muchos como el primer documento de derechos humanos de la historia. Pero no se equivoque, su benevolencia fue calculada. El respeto por las culturas locales garantizó la estabilidad a través de su gran imperio, y la imagen del liberador mascaró una ambición sin límites. Cyrus el Grande, como se le llamaba, no tenía intención de detenerse. Cada conquista solo alimentaba su deseo por más territorio, más poder, más gloria. En 530 BCE, después de subjugar imperios que habían existido por milenios, sus ojos se dirigían al norte, más allá de la ría de los Hexartes, conocida hoy como la Sierra Daria. Allí, en las playas de Centro Asia, vivía un pueblo nomádico llamado los Masagetai. Fuertes guerreros que vivían en armonía con la naturaleza desoladora de los pasos, los Masagetai no sabían ni murallas ni ciudades. El cielo era su techo, el horizonte su límite. Y la reina de ellos era una reina asesinada, cuyo nombre haría que Cyrus se arrepiente de sus ambiciones. Tamiris. Sabemos poco sobre los primeros años de Tamiris. Las cuentas históricas, principalmente escritas por hombres, raramente se preocupaban con los detalles de las vidas de las mujeres, incluso de las reinas. Lo que sabemos es que cuando ascendió al trono después de la muerte de su esposo, se produjo rápidamente una líder formidable. A pesar de muchos consortes de reinas que solo servían como regentes temporales, Tamiris personalmente comandó sus armías y fue respetada por su pueblo, no por nación o casamiento, sino por mérito. Cuando los emisarios persanos llegaron al trono nomádico de la reina, las intenciones de Cyrus fueron presentadas bajo el guía de la diplomacia. El gran rey propuso casarse con Tamiris. Para cualquier observador exterior, sería una unión política sensible. Mantendría su posición como reina, ahora de una provincia persiana, y su pueblo sería incorporado en el imperio sin sangre. Tamiris, sin embargo, no era una mujer fácilmente deshebida. Vio a través de la propuesta lo que realmente era. No una solicitud de casamiento, sino un intento de conquista sin batalla. Su respuesta fue clara y firme. El Masagde quedaría libre, y ella no sería ni esposa ni sujeta al rey persano. La rejección le hizo a Cyrus un insulto inesperado. El hombre, que había subjugado a naciones enteras, no aceptaría ser rechazado por una reina barbariana de un pueblo nomádico. Si no podía tener el Masagde a través de la diplomacia, lo tendría a través de la fuerza. Le ordenó a sus generales reunir una armada enorme para marchar más allá de los Jaxartes, hacia las tierras de Tamiris. Cuando la noticia de las preparaciones de guerra llegara a la reina, envió un mensaje a Cyrus. Rey de los persianos, abandone tu empresa, porque no sabes si al final te traerá beneficio. Regula tus pueblos y tolera mi regulación, pero sé que no aceptarás este consuelo, porque eres incapaz de vivir en paz. Las palabras proféticas de Tamiris fueron ignoradas. Cyrus avanzó con su armada hacia el norte, construyendo puentes a través de los Jaxartes para invadir el territorio de Masagde. La reina, demostrando la sabiduría estratégica, no intentó evitar su primer avance.
Le permitió a los persianos cruzar el río, entrando en territorios que ella sabía como la espalda de su mano, pero que para ellos eran extraños y hostiles. Fue entonces que Cyrus cometió su primer error fatal, un error nacido de arrogancia y desprestigio por su adversario. Siguiendo el consejo de Croesus, el antiguo rey de Lidia, quien ahora servía como su consejero, devisó un plan que explotó lo que consideró ser la debilidad de los mazahtes, su amor por el vino, una bebida desconocida en su cultura. La armada persiana estableció un campo con mínimas provisiones y soldados bajos, dejando atrás una abundancia de vino y comida. Entonces, simulando una retrata, Cyrus esperaba a que los nómadas atacaran el campo desprotegido. El plan inicialmente funcionó. Un detenido de Mazahte, liderado por Esparga Paisis, hijo de Tamiris, descubrió el campo, derrotó la pequeña garrizón y, sin experiencia con las bebidas alcohólicas, se intoxicó con el vino dejado atrás. En la oscuridad de la noche, cuando el alcohol había superado a los nómadas, Cyrus atacó. Los mazahtes, incapaces de luchar en su estado, fueron fácilmente derrotados. Muchos fueron asesinados, otros capturados, incluyendo a los jóvenes Esparga Paisis. El hijo de la reina, al despertar y darse cuenta de lo que había pasado, como había traicionado a su pueblo a través de su naividad, pidió que fuera liberado de sus cadenas. Cuando su solicitud fue garantizada, en un acto de desesperación y honor, tomó su propia vida. La noticia de la muerte de su hijo golpeó a Tamiris como una lluvia. Su tristeza, sin embargo, no la paralizó. Se transformó en una furia fría, calculando y implacable. Envió un segundo mensaje a Cyrus, con palabras que deberían haber hecho al conquistador reconsiderar su campaña. Hombre sangriento, no te arrepientes de lo que has hecho. Fue con el vino, con el poema con el que te llenas de locura, que conquistaste a mi hijo, no en combate justo. Ahora, escucha bien mis palabras. Deja estas tierras y vuelve a tu imperio, perdonando la herida de capturar un tercero de mi ejército a través de Tricoria. Si te rehusas, te juro por el sol, señor de la masaje, que me arrepentiré de tu hambre por sangre, insaciable aunque sea. Cyrus, intoxicado no con el vino, sino con su propia leyenda, ignoró la alegría. El hombre que había conquistado a Babilonia, derrotó al reino de Lidia, y la subjugada Egipto no se retiraría ante una mujer salvaje de los pasos. Esto sería solo otra conquista en su ascenso inesperado a la gloria. Lo que siguió se convirtió en una de las mayores derrotas militares que se han sufrido por un imperio expandido. Tamiris reunió a todas las tribus de Mazahete bajo su comando. Los guerrilleros montados, acostumbrados a la violenta vida de los pasos, quienes podían caminar durante días sin parar y golpear un objetivo con un arco de cientos de millas de distancia, convergieron para enfrentarse a la invasora. La batalla que siguió fue sangrada y decisiva. Los persianos, con su pesada infantería y tácticas desarrolladas para la guerra, o los campos abiertos de Mesopotamia, se encontraron en un desafío en las playas abiertas, donde la movilidad de los pasajeros de Mazahete podía ser explotada. Los guerrilleros montados atacarían y abandonarían antes de que los persianos pudieran efectivamente contraatacar. Cyrus luchó con la valentía que lo había hecho legendario, luchando personalmente contra las líneas enemigas, pero incluso el mejor conquistador que el mundo haya conocido no podía superar la combinación de territorio hostil. Un enemigo superior en tácticas y la furia de una madre buscando la venganza de su hijo muerto. En el calor de la batalla, lo inimaginable sucedió. Cyrus el Grande cayó. El hombre que había construido el más grande imperio que el mundo haya visto, cuyo nombre hizo los reyes temblar, fue derrotado y asesinado en las playas más lejanas de los Hexartes. Fue lo que sucedió después de su muerte, lo que aseguró que esta historia sería contada y recontada por siglos. Según Herodotus, el primer gran historiador del mundo occidental, Timaurus ordenó a sus hombres a buscar el cuerpo de Cyrus entre los muertos. Cuando lo encontraron, le ordenó que su cabeza fuera cortada y llevada a ella. Lo que siguió fue un acto tan simbólico como terrible. Timaurus tomó una piel de vino, un contenedor hecho de piel de animal usado para reservar líquidos, y lo ordenó a llenarlo de sangre humana. Luego, apretando la cabeza de Cyrus decapitada por el cabello, la plancha en la sangre, proclamando, «Vivo y te he conquistado en la batalla»,
pero me has destruido tomándome a mi hijo a través del tricolor. Ahora, como prometí, voy a quitarle tu hambre por la sangre. Este acto de venganza brutal, tapando la cabeza de Cyrus en sangre, no fue una crueldad meramente gratuita. Fue un símbolo poderoso, una declaración al mundo y a la historia. Incluso los hombres más poderosos, si llevados a cabo por una ambición sin fronteras, encontrarán su fin. El conquistador, que había expulsado la sangre de tantos pueblos ahora, tenía su propia sangre, o al menos su cabeza, batida en la sangre de sus víctimas. Aquí debemos pausar para preguntar, ¿qué tan histórico es este narrativo? Como muchos eventos de la antigüedad, la historia viene a nosotros principalmente a través de Heródotus, quien escribió unos 75 años después de los eventos, basando su cuenta en reportes orales. Sabemos con certeza que Cyrus murió en una campaña contra un pueblo nómada norteño. Más tarde, las inscripciones persianas mencionan que fue burlado en Pasargadae, su capital, indicando que su cuerpo fue recuperado, parcialmente contradictando la cuenta de la decapitación. Arqueólogos y historiadores modernos debaten los detalles exactos. Algunos sugieren que la historia de Tamiris podría haber sido ampliada por los griegos, quienes tenían un interés en portear a los persianos, sus enemigos, como derrotados por pueblos bárbaros. Otros señalan que la idea de un gran conquistador derrotado por una mujer sirvió como un narrativo moral sobre los días, peligros de hubris. Sin embargo, la evidencia arqueológica confirma la existencia de Pasargadae como una poderosa confederación de tribus nómadas y múltiples fuentes más allá de Heródotus mencionan a Tamiris y su victoria contra Cyrus. El historiador romano Justin, por ejemplo, describe a Tamiris como luchando, no como una mujer defendiendo su libertad, sino como una reina rechazando su reino. Las consecuencias de la muerte de Cyrus fueron profundas. Su hijo, Cambises II, heredó el gran imperio, pero no su padre político. Obsesionado con la conquista de Egipto, que Cyrus había iniciado, Cambises neglectó la estabilidad interna. Tras su muerte, una guerra civil se eruptó hasta que Darius restauró la orden y expandió el imperio aún más. En cuanto a Tamiris, su destino después de la gran victoria es incierto. Récords históricos, tan enfocados en reyes y generales masculinos, raramente seguían las historias de mujeres, incluso aquellas que derrotaron a los mayores conquistadores. Algunas tradiciones dicen que regoló por muchos años en paz, habiendo asegurado la seguridad de su pueblo por establecer que ni siquiera el gran imperio se daría a atacar a ellos de nuevo. Otras sugieren que finalmente fue derrotada por tribus rivales. Lo que sigue incontestable es el legado de su victoria. En un mundo en el que las mujeres fueron sistemáticamente erradicadas de narrativas de poder, Tamiris acompañó algo extraordinario. Se aseguró que su nombre sería recordado, no como la esposa o madre de un gran hombre, sino como una reina guerrera que derrotó al más poderoso conquistador de su época. La historia de Tamiris también nos ofrece un lente poderoso por el que podemos examinar cómo el poder genuino a menudo trasciende las limitaciones impuestas por género, raza o origen social. En un espacio en el que las mujeres raramente tenían una voz en temas de Estado, una reina guerrera de un pueblo nomádico demostró capacidad estratégica y liderazgo militar superior a aquel del rey del grande imperio que el mundo había conocido. El contraste entre Cyrus y Tamiris también representa el conflicto eterno entre civilizaciones sedentarias y pueblos nomádicos. El imperio persano, con sus ciudades, carreteras y sistemas de irrigación, representaba lo que los griegos consideraban barbarismo. Sin embargo, era el bárbaro quien sobrevivió a la civilización, un patrón que se repetiría por toda la historia, desde los Hans contra Roma a los mongoles contra China. La imagen final, la cabeza de Cyrus inmersa en sangre, remana una de las metáforas más poderosas en la historia de Tamiris. Es una recuerda gráfica de que incluso los imperios más poderosos encuentran sus límites, que la ambición deslumbrada a menudo lleva a la destrucción y que a veces la venganza más adecuada es la que poéticamente refleja el crimen original. Tamiris no solo derrotó a Cyrus, sino que lo transformó en un símbolo. La cabeza del conquistador, inmersa en la sangre que el tan cobeteó, se convirtió en una alegría para todos los próximos emperadores, reyes y tirantes. La hambre por poder, territorio y gloria es insaciable y los que buscan derrotar esa hambre a menudo encuentran un final tan sangriento como sus ambiciones.
Cuando pensamos en los grandes conquistadores de la antigüedad, nombres como Alexander, César y Gengis Khan vienen a la mente. Raramente nos recordamos a Tamiris, y su victoria contra Cyrus merece ser recordada no solo como un momento decisivo en la historia, sino como prueba de que incluso las narrativas más atrasadas de poder pueden ser desafiadas y reescribidas. En los pasos en los que el masaje una vez se rompió, el viento sigue sonando incesantemente. No hay monumentos a Tamiris, ni una ciudad con su nombre, ni un imperio que trazara su línea a ella. Sin embargo, su historia, la historia de la reina que batió la cabeza de Cyrus en el sangre que él tan reconoció, sigue sonando a lo largo de los siglos como una recuerda de los límites del poder y el terrible precio de la ambición infinita.